Seguimos con música. Nos hemos vuelto internacionales, Sí, ¿te has dado cuenta? Sí. Ya pasamos a otro nivel. De todos los continentes han llegado aquí a Laica a las 10 y estamos hablando de la cantautora Fanny Rose, que va a presentar su segundo disco Bois Noir en Bodegas Caro y en el Espacio Cultural Julio Lepar. Ya está con nosotros Fanny Rose. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Bueno, venís a presentar tu disco, tu segundo disco. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Este disco sí, es el segundo que presento en mi carrera solista, digamos. Se llama Bois Noir. Lo estuve grabando desde principios de año y son canciones que compuse en los últimos 3 años. ¿Qué recorrido tiene el primer disco al segundo? ¿Cuáles etapas has pasado vos? El primer disco era un EP que se llama La Boussole, que está también en Spotify. Lo presenté en 2016 y la verdad que siento que este disco tiene mucho más madurez. El primer disco lo escucho y si bien tiene muchas cosas que a mí me dan mucho cariño, este disco es más mío en muchas cosas. Estuve yo más en control de lo que quería yo para las canciones, para la producción, para los arreglos, más solamente por tener más confianza en mí, porque una graba su primer disco y capaz, en mi caso, yo no tenía tanta confianza en mi propio criterio. Sabía que eran mis canciones y de alguna manera sabía cómo contarlas, pero no tenía tanta confianza para alzar la voz y decir, bueno, para esta canción quiero esto, quiero un contrabajo en vez de un bajo, quiero etcétera. Claro. Ahora con ese disco tengo más criterio, siento que me rodeé de personas que realmente supieron escuchar las canciones y poner todas las condiciones para grabarlas de la manera más fiel al espíritu que yo quería dar en ese disco, a la historia que yo quería contar, principalmente de su productor, arreglador, que es Acho Stoll, que es un gran músico y con quien trabajamos para crear ese disco. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube Music, Deezer también, está ahí en streaming. Y van a ver que tiene todo un clima instrumental y de producción que está muy reflejado en el concierto. Es un disco un poco misterioso, un poco en claro oscuro, un poquito barroso así a nivel del sonido, y eso es exactamente lo que yo quería. Dijiste recién que este disco representa un poco más la historia que vos querías contar. Es como que con la confianza que vos tenías ya se ve en ese disco. ¿Qué más se puede ver en ese disco? Ese disco es una... De hecho, si uno escucha el disco de principio a fin es muy narrativo. Empieza con una situación que sería como la situación inicial de un cuento, donde las cosas están en cierto lugar bastante lindas, tranquilas. Empieza con un candombe, un tema bastante luminoso, y luego se ocurren como elementos más perturbadores, una suerte de apocalipsis, y después vuelve a subir con una situación final. Así que lo pensamos un poquito como una historia, como un cuento, porque para mí el disco se llama Boîte Noire, que significa la caja negra, y son canciones que yo compuse en los últimos 3 años después de un momento bastante difícil en mi vida personal, que yo asimilé un poquito metafóricamente con un naufragio, un crash de avión, algo así. Entonces la Boîte Noire, la caja negra, es lo que uno va a recuperar en el avión después del estallido, a escucharlo y ver qué es lo que pasó. Para mí ese disco es un poquito eso, es un poquito las canciones, los sonidos, las palabras, las letras que salieron de ese momento en la búsqueda de que no pase más, en la búsqueda de entender qué es lo que pasó, y eso es un poquito lo que cuenta ese disco. Bien. Y diremos más en los conciertos de hoy y del domingo, por supuesto. Es re lindo, bueno, los conceptos de los que hablas y que están presentes en el disco. Sos francesa, naciste allá y te viniste a Argentina con 20 años. ¿Ya te viniste con la música? Sí, yo toco música desde muy chiquita. Desde muy chiquita mis papás me mandaron a la escuela de música, al conservatorio. En mi familia se escuchaba, se tocaba mucha música. Después, al momento de estudiar, hice un poco un corte porque estudié otras cosas que hicieron que me venga a Argentina. De hecho, vine con un intercambio universitario y acá me quedé en Argentina por varias cosas, principalmente porque me encanta el país y me sentía muy bien en Buenos Aires. Y
fue ahí que me reencontré un poquito con la música, porque primero me era muy agradable tocar las canciones de mi tierra. A la gente acá en Argentina es muy francófila, entonces las escuchaban con mucho gusto, las recibían muy bien y de a poquito me dio ganas de componer mis propias canciones, que es algo que yo no había hecho antes, solamente era intérprete. Y de a poquito empecé a componer, hice ese primer disco, luego de a poquito ese caminito musical se fue avanzando. ¿Cómo elegís el ukelele como instrumento o por qué también lo elegís? En verdad yo soy multiinstrumentista, o sea, mi instrumento principal es la voz porque canto las canciones que compongo, pero en el escenario, y lo van a ver en estos días, estoy haciendo idas y vueltas entre varios instrumentos, el piano, el ukelele, el banjo, aunque el banjo esta vuelta no lo trajimos. Pero en esta vuelta pensamos en que yo estoy acá con mis músicos, con mi banda, que en este momento están descansando porque acabamos de salir del colectivo, pero pensé en una canción que yo les podría tocar con un solo instrumento, yo sola, entonces elegí el ukelele en este caso. Bien, perfecto. Fanny, y en esto de que sos multiinstrumentista, ¿cómo es el desafío arriba del escenario? Subirte y pasar por diferentes instrumentos. El mayor desafío realmente en el momento de estar en el escenario es técnico, porque de hecho nos pasó eso en esa gira, que yo entonces estoy en una vuelta con el piano, una vuelta con la guitarra, una vuelta con el ukelele, el banjo, y bueno, meter todo eso en un colectivo, eso es todo un desafío. Después meter todo eso en el escenario y tener que poner el sonido, amplificar cada instrumento, llevar el micrófono de la voz también, eso es un desafío técnico. Después, cada uno de esos... A mí me gusta saber toquetear porque realmente mi manejo de esos instrumentos no es nada profundo. Me gusta, son como los idiomas. Una vez que uno aprendió un instrumento es más fácil aprender varios. Claro. Y a mí me gusta tener varios porque a la hora de componer uno no compone de la misma manera en un piano o en un banjo o en un ukelele. Da como más rango de composición. Entonces después, naturalmente en el escenario me voy acompañando con esos diversos instrumentos, complementando un poquito a la banda que está detrás mío y eso a mí me gusta, es claro. Como, es parte un poquito de lo que me gusta hacer en el escenario. ¿Cantás solamente en francés o también cantas en español? Cantamos en verdad en 3 idiomas. El disco Boîte Noire está en 3 idiomas porque... a mí cuando me sale componer una canción, sale en uno de esos 3 idiomas, español, inglés o francés, que son idiomas que siempre me rodearon en mi vida y naturalmente también la música que escucho es en esos 3 idiomas como bastante en igual proporción. Y entonces a veces sale uno, a veces el otro, y para ese disco lo hablamos con Nacho Stoll, justamente con el productor de Boîte Noire, a ver si tratábamos de elegir canciones de un solo idioma o 2. Y dijimos que no, a veces si esos idiomas son parte de uno, de la identidad de uno, entonces que se refleje en la música. Es algo que pasa con otros artistas gigantescos que yo admiro mucho, como Laza de Cela, por ejemplo, canta justo en esos 3 idiomas, Manu Chao también, La Mano Negra. Y ellos se animaron a hacer, que son unos gigantes, muy referentes míos, se animaron a hacer discos en 3 idiomas y dije, bueno, nos vamos a animar también. Y en el escenario van a encontrar eso también, canciones en español, en francés y en inglés. Fanny, ¿qué diferencias encontrás en la movida musical francesa y en Argentina? Realmente lo que veo, el punto en común que veo como más, que resaltaría más es la movida local, es decir, uno en Francia como en Argentina va en lugares que no son de la capital, que están pequeñas ciudades o incluso pequeños pueblos de provincia, y uno se encuentra con bandas locales, con una escena local muy desarrollada. Realmente eso es algo súper rescatable, entrañable. Nosotros giramos con el primer disco y lo que queremos hacer también con ese segundo disco, giramos mucho en las provincias y siempre tenemos un recibimiento tan lindo, siempre nos va tan bien, es como
eso hace vivir nuestra música, hace vivir nuestro arte, también este encuentro con el público. Y yo sé que en Francia, por conocer amigos que tienen bandas independientes, les pasa exactamente lo mismo y eso es muy lindo. Y diferencias, realmente, una diferencia que veo, que se me ocurre en este momento, es que en Francia muchos de las bandas locales cantan en inglés, por más que les parezca raro. Y acá a mí me gusta muchísimo, eso sería como un punto a favor de la Argentina. Es decir, que incluso yo también canto en inglés a veces, me gusta mucho, es un idioma muy lindo para componer, muy lindo para cantar, muy maleable a la hora de hacer poética. Pero en Francia debe tener que ver con la referencia sobre todo del rock, que tuvimos mucho recibimiento del rock en inglés, por más que hay mucha canción francesa, mucha música en francés. El mundo de las bandas locales agarra más ese idioma y acá no hay mucho, como se plantan mucho en el español. Eso me parece algo muy lindo de acá, de la escena local de acá. Fanny, muchísimas gracias por pasar por Like a las 10, traernos tu música y todos tus conceptos que nos han encantado. Bueno, muchas gracias por recibirme y por todo. Repitamos cuándo te vas a estar presentando y en dónde, así podemos ir a conocer un poco más tu música. Genial, los espero. Los espero entonces esta noche en Bodegas Caro a las 22 horas. Las entradas están en la venta en internet, en Eventbrite, y después nos presentamos el domingo en el espacio Julio Leparc a las 20 horas. Bien, perfecto. Muchas gracias por pasar por Like a las 10. Sí, y nosotros, bueno, nos encantaría irnos a un corte escuchando alguna canción tuya, si puede ser. Por favor, claro que sí. ¿Qué nos vas a tocar? Voy a tocar una canción mía que no está en el disco, así que es una exclusiva para ustedes. Atenti. Sí, que se llama L'Étoile, la estrella. Bien. Nosotros vamos a repetir las fechas esta noche en las Bodegas Caro a las 22 y el domingo 3 en el espacio Julio Leparc, Fanny Rose. Y bueno, imperdible, exactamente 3 idiomas, realmente hermoso todo lo que nos ha contado sobre su música, así que te queremos escuchar. Muchas gracias por todo. J'ai changé le jardin en désert pour ne plus revenir sur mes pas. Tout à coup regarder en l'air pour y chercher notre étoile. Dans la voûte, je sens sa lumière, l'astre farouche n'écoute plus nos prières, saute de la lune aux étoiles et ne reviens plus sur tes pas. Même si autour tout est noir, redonne-moi cette chanson-là. Nous étions faits gitans pour parcourir ce bout de monde, pas pour aller au gré du vent, mais pour épargner nos maisons. Mais dans ma bouche, il n'y a plus que des sangs. L'injure si douce que tu as semée au vent saute de la lune aux étoiles et ne revient plus sur tes pas. Même si